Bienvenidos desde una gélida mañana en Cerro Castillo. Podríamos estar en el Polo Norte tranquilamente o en la Antártida con el frío que hace, el viento helado que hay. La temperatura es de 4 grados, pero a causa del viento la sensación térmica es de 5 grados bajo cero. Por suerte igual ahora no hay tanto viento, pero las últimas 2 noches que hemos pasado acá, el motorhome llega un momento en que decís, ¿en qué momento? Se tumba. ¡Ay, Dios! Tremendo. De hecho, antes de anoche lo tuvimos que correr para ponerlo de frente a donde venía el viento para que no se amaque tanto porque era tremendo. Volvimos a dormir frente a las Torres del Paine, con el lago Sarmiento de fondo y amanecimos con las montañas nevadas, así que imagínense el frío que hacía. Este viaje por Chile está llegando a su fin. Se ha terminado nuestra luna de miel. Yo creo que igual podríamos hacer una luna de miel de nuevo, pero en la playa, ¿no? Calentitos, Sí. sin tanta caminata. La verdad es que nos encantó haber recorrido la carretera austral y haber hecho Torres del Paine. Si te perdiste esos videos, te invitamos a que los veas porque realmente son destinos que valen la pena. Los sumamos a la lista de nuestros lugares favoritos y recomendados para recorrer en América. Los dos, la verdad, dos imperdibles de América. Y como decíamos el otro día, sinceramente no nos podíamos ir a viajar por otro continente sin haber podido cumplir con estos pendientes que teníamos. Así que podemos decir que ya estamos listos para seguir nuestra vuelta al mundo. ¿Cerramos América acá en este preciso momento? En estos momentos nos encontramos en Cerro Castillo, que estamos listos ya para cruzar de nuevo la frontera y regresar a nuestro país. Y ir un poco más al norte, así le escapamos un poco al frío, porque está imposible el frío que se está viniendo acá en el sur. Pero por sobre todo, no, es que allá está nevando. Miren cómo está todo eso allá, ahí debe estar nevando tremendo. Pero bueno, por sobre todas las cosas, nos volvemos a Argentina para ultimar detalles de lo que va a ser la continuación de nuestros viajes, dándole la vuelta al mundo. Ya estamos muy cerquita de terminar con nuestra definición, ultimando detalles, ajustando las últimas variables. Como les contamos, no es una decisión fácil la que hay que tomar, pero ya estamos casi listos. Así que mientras ajustamos estas últimas cositas, ustedes saben que siempre nos gusta enfrentarnos a nuevos desafíos. La cosa es que Scandinavian Argentina nos invitó a correr el Patagonia Run en San Martín de los Andes. Tremenda carrera de montaña, una de las carreras de montañas más famosas y más desafiantes de América. Por eso nos hemos estado preparando y entrenando tanto que han visto en los últimos videos. Nos quedan 2000 kilómetros de viaje, 2300, un montón para llegar hasta allá. Para Santi, como decía él, ya corrido, en mi caso va a ser mi primera media maratón. La verdad es que hemos venido entrenando a full todas estas semanas. Hemos cumplido contra viento y marea, o sería contra lluvia y viento. Sí. Con el entrenamiento y además estos últimos 8 días que estuvimos caminando ahí en Torres del Paine ha sido una preparación muy buena, así que los invitamos a que nos acompañen a viajar estos 2000 kilómetros para correr juntos en San Martín de los Andes, el Patagonia Run. Allá vamos. Kilómetros por tierras chilenas. Acabamos de hacer los trámites de migración y aduana del lado chileno, que estaba justo al lado ahí del pueblo de Cerro Castillo, donde pasamos la noche, y ahora avanzamos no recuerdo si me dijo 8 kilómetros u 8 minutos, y ahí nos vamos a encontrar con la frontera de Argentina. Nos esperan por delante 2000 kilómetros para llegar a San Martín de los Andes. Fin del pavimento en 500 metros, justo donde llegamos al límite
entre Chile y Argentina. Me acuerdo que cuando fuimos a Tierra del Fuego pasó exactamente lo mismo. Lado chileno, asfaltado, lado argentino, ripio. Tierra. Bienvenidos a la República Argentina de nuevo. Y ahora sí, hemos llegado al control fronterizo del lado argentino. Qué frontera chiquita. Rapidísimo el ingreso a Argentina, hicimos migraciones, hicimos aduana, nos revisaron el vehículo, nos preguntaron si habíamos comprado cosas, por eso siempre recomendamos que hagan la declaración de objetos de salida del país, por ejemplo, sobre todo en nuestro caso que salimos o con la computadora o el celular, cámara, etc. Así que le mostramos eso y nada, revisó la camioneta, todo bien, así que ya estamos listos para meterle. No derecho hasta San Martín, van a ser un par de días, pero... Se vienen 3-4 días intensos de viaje. Porque la parte que no les contamos es que falta exactamente una semana para la carrera. Entonces tenemos como 3 días de viaje y queremos en lo posible llegar unos días antes para estar descansados. Así que se viene literal una maratón de kilómetros manejados para correr la media maratón. Ahora sí, ya estamos en asfalto, estamos nuevamente en la Ruta Nacional 40 y hemos vuelto a los paisajes mega desérticos de la Patagonia Argentina y las rutas infinitas. Hacía mucho que no lo veíamos esto. Bueno, desde que estuvimos recorriendo la Patagonia hace 5 años. En estos momentos hemos llegado a un punto donde hay una bifurcación que teníamos que tomar una decisión. ¿Por dónde nos íbamos hacia San Martín de los Andes? Una opción era doblar por ahí y seguir por la Ruta 40, que es la que nos lleva hacia el Calafate, el Chaltén y demás. Esta ruta ya la hemos hecho en el 2021. Bueno, y convengamos que esta también... Nosotros acá hemos tomado la decisión de ir hacia el norte por la Ruta 3, pero después vamos a cruzar por acá en Chubut, que el plan es llegar ahí a esa parte donde está Radatili y Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut. Decidimos hacer esta ruta que es un poquito más larga, hay 200 y pico kilómetros de más, casi 300, porque de esta manera nos evitamos todo el ripio, los malditos 73 kilómetros acá de la Patagonia, que es un ripio que dice que está un poco feo. Entonces en tiempo es más o menos lo mismo, así que decidimos ir por acá para evitar el ripio y ir más tranquilo. En algún momento vamos a volver para volver al Calafate, el Chaltén, lugares que nos encantan. Si sos nuevo en el canal, te invitamos a que veas videos anteriores, que ahí estuvimos visitando el famosísimo glaciar Perito Moreno, otros glaciares como el Uppsala y el Espegazzini, muchas caminatas en el Chaltén. Hicimos una experiencia relativamente parecida a lo que es Torres del Paine, que en Argentina se llama la Vuelta al Huemul. Fuimos a la Laguna de los Tres, un montón de lugares. Visitamos un parque que es muy bello, que también tenemos ganas de volver, Parque Nacional Perito Moreno, así que nos queda para otro viaje. Argentina es un país para seguir recorriendo toda la vida. Creo que no nos vamos a cansar nunca de recorrer Argentina. Es hermoso nuestro país. Tuyo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Parada en la ruta para comer, hemos hecho lo que hemos cocinado. Unos fideos con un poco de jamón, atún, queso rallado, unos tomatitos cherry, unas nueces. Estaba la heladera, la alacena vacía, porque como nos íbamos a la montaña tanto tiempo, pues había que cruzar frontera, que de todos modos en Argentina no te revisan ese tipo de cosas. En Chile sí es más exigente, pero bueno, llega el momento de hacer muchos días de ruta y abastecernos. Ya estamos en estos momentos en la Ruta 3, ya nos desviamos. Ahí, miren, ahí atrás se ve el desvío. Así que bueno, comemos y arrancamos la Ruta 3. Es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido. Esto es lo mejor que he vivido. Por
por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Y estamos cruzando en estos momentos el río Santa Cruz, que es muy ancho. No hay manera de que pueda bajar el vidrio y filmar desde afuera, porque si llego a hacer eso, pierdo el celular del viento. No te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Y acá estamos llegando a un lugar que cuando pasamos por acá en diciembre de 2020 habíamos querido entrar, pero no había sido posible debido a la pandemia, estaba todo cerrado, y es Comandante Luis Piedrabuena. Así que vamos a aprovechar ahora a conocer Piedrabuena y ya hacer nuestra paradita del día de hoy para parar a descansar. Ah, miren el viento que hay, que todas las banderas de Argentina están rotas. Qué hermosa avenida, igual, está zarpado. Qué bonito el ingreso. Lo primero que vamos a hacer es ir al supermercado a comprar provisiones, porque en esta casa no hay nada. Qué bonito, Comandante Luis Piedrabuena. O sea, la primera impresión que me dio apenas entramos, se ve re lindo. Hemos ido al supermercado, así que nos hemos abastecido. Tenemos un plato con carne, verduras salteadas, lechuga. Estamos filmando como ruta y comida, ruta y comida. Es que eso es lo que se va a venir por los próximos días, y trabajo, porque en realidad hoy llegamos al supermercado y como un montón de veces nos pasa, uy, no puedo abrir eso. Así que ese va a ser el escenario por los próximos días. Ruta, trabajo, comer. Así, es como veníamos de la montaña, caminar y comer, bueno, es lo mismo. Manejar. Mañana les mostramos a dónde pasamos la noche. Esto va a ser un adelanto del desayuno de cumpleaños. Eso te iba a decir, le erraste de día, mi amor. Pasa que la previsión de tiempo que mañana creo que nos levantamos y nos levantamos y viajamos. Entonces digo, bueno, por las dudas te aseguro el desayuno el día de hoy. ¿Qué pinta esos panqueques? Panqueques. Me faltan algunos elementos para hacértelos más ricos. Tienen un huevo, 50 mililitros de leche de almendra, una cucharadita de harina de almendra, 3 cucharadas de avena y unos pedacitos de almendra. Quería ponerle arándanos, proteína para hacer más rico, pero bueno, hay que hacer con lo que hay. Son muy buenos haciendo panqueques. Pero bueno, Buenísimos. no es algo para hacer todos los días, es como la ocasión especial. Me encantan. Te elijo a ti, siempre voy a insistir. Te elijo a ti, ya no quiero sufrir. Te elijo a ti. Hemos pasado una noche muy tranquila acá en Comandante Luis Piedrabuena. Nos cenamos enfrente de la placita, estuvo espectacular. Con una vista al río que miren el color que tiene. Me pasa de un cartel que anuncia que aguas frías. Y la verdad que con el frío que hace, pero miren qué belleza para venir a tomar unos mates. Qué lindo lugar. Estoy sorprendido con el color del agua. Ahora que estás aquí, te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti para poder vivir. Te elijo a ti, es lo que me hace sentir. Te elijo a ti. Te quiero, 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 te quiero decir que te quiero, 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 te quiero. Y el invierno se va acercando. Miren no sé si es nevada o es aguanieve que está cayendo. Tremendo esto, está muy frío afuera. Según el celular, dice que en estos momentos hacen 6 grados, pero la sensación es de 5 grados bajo cero. De hecho, acá dice que es 11 grados más fría debido al viento, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti, te elijo a ti. El día de hoy llevamos ya manejados unos 450 kilómetros aproximadamente y hemos llegado a Caleta Olivia, una
una de las pocas ciudades que hemos cruzado, en verdad una de las pocas cosas que hemos cruzado en esta ruta. La verdad es que la ruta 3, esta ruta que va bien pegada al Atlántico, es como bien desértica. O sea, si uno quiere ver un poco más de paisajes, tiene que hacer por la ruta 40 en Argentina, porque por acá es todo bien estepa, ¿es esto? Estepa patagónica. Sí, estepa patagónica. Mucho viento, muchos guanacos, muy pocas ciudades, porque debe ser muy duro vivir acá respecto al clima, ¿no? O sea, el viento, el frío. Cuéntenos si hay gente que vive en la Patagonia, cómo se acostumbran al clima. Estamos a 90 kilómetros de Radatili aproximadamente, que es el punto que hemos elegido para pasar la noche de hoy. Y con esta lluviecita dejamos Santa Cruz, nos recibe Chubut. Acabamos de cruzar el límite ahí según se ve en el GPS. Esta última parte de la ruta, desde que llegamos ahí a Caleta Olivia, es mucho más linda porque viene al lado del mar. Miren el patio que vamos a tener hoy. Así de hermosa es Argentina. Pasamos de la montaña al mar en varios kilómetros de viaje que hemos hecho, pero miren qué hermosa costanera que tiene Radatili. Cuando estuvimos acá en 2020, dijimos que era una de las playas más lindas de Argentina. Nos había gustado muchísimo el pueblo y hoy, volviendo a entrar por acá, nos parece muy bello. Así que, tripa corazón, que esta gente se tiene que ir a correr. Hace 1 grado bajo cero de sensación térmica, pero hay que salir ya. ¿Te acordás que habíamos ido a la playa? Vamos a dejar una foto acá. Teníamos una cara de niños. Lo que más me acuerdo de este lugar, bueno, no, son varias cosas. Una, la felicidad de que era la primera vez que veíamos el mar en nuestro viaje oficialmente, que había arrancado en enero. Nos vinimos para acá. Me acuerdo veníamos ahí llegando por la ruta 26 que vamos a tomar mañana y vimos el mar. La segunda, que vimos un atardecer maravilloso. La tercera, que nos había gustado mucho la playa. Y la cuarta, que espero que no nos pase hoy, es que nos acostamos a dormir acá en la costanera. Es verdad. Y yo me levanté a ver el amanecer, que había sido muy lindo, y habían unos chicos que estaban de fiesta al lado. Estaba toda la costanera vacía y se estacionaron justo al lado del único vehículo que éramos nosotros, así que nos tuvimos que mover a otro lado. Yo creo que con el frío que hace hoy no va a haber nadie que venga de joda acá. La otra vez estuvimos igual en diciembre, o sea, ahora estamos en abril. A correr. Vamos a entrenar. Ya de vuelta en nuestra casita, bañados, estuvo muy bien la actividad del día. ¿Cómo te sentiste? Porque no tenías muchas ganas de salir. Cero, salí solo porque vos me insististe, pero súper bien. Y no estuvo tan frío como creía, así que todo bien. Hermosísimo Radatili. Y ahora ya arrancó el momento cocina. Santi está haciendo unas pizzas caseras. Hacía un montonazo que no comíamos. Yo estoy esperando que él termine y me desocupe el espacio, porque me tengo que poner a cocinar y preparar Y postre. el postre para el cumpleañero mañana. Así que... Bueno, esto ya sería festejo de víspera de cumpleaños. Y sí, obvio, arrancamos hoy con los panqueques y toda esa historia. Como una semana, para nosotros es como una semana de cumpleaños. Nuestros cumpleaños son tan cerquita, así que podemos festejar como toda la semana. La pinta que tiene esto. Bueno, Santiaguito, última ¡Salud! noche con 35. Un pibe. Casi, Un pibe. casi te saco un año. Última noche con 35. Ya estoy lista para empezar a preparar el postre favorito de Santi, la chocotorta. Una receta que es muy rápida, es sin horno y es deliciosa. Pensar que este va a ser tu 5º cumpleaños en viaje. Uf, O sea, desde que vivimos viajando. O sea, 2020 pasamos en la pandemia, 2021 en San Luis. Para esos 2 cumples te hice chocotorta. Después, 2022 estábamos en Uruguay, 2023 estábamos en Ecuador, en la Amazonía, y 2024 estábamos en Estados Unidos. En esos 3 países no conseguí los ingredientes para hacerte la chocotorta. Para los que nunca la han hecho, lleva 3 cosas: chocolinas, dulce de leche, 2 productos argentinos, bueno,
de dulce de leche uruguayo también. Y después un queso crema. Los últimos cumpleaños no le pude hacer la chocotorta a Santi porque no conocía Pampa Direct, que es una tienda online, como un supermercado donde vas a encontrar productos argentinos y uruguayos que hacen envíos a todo el mundo. Y ahí vas a poder encontrar las chocolinas, vas a poder encontrar el dulce de leche, además de otros productos ricos que tenemos en nuestra cultura, como yerba, que a veces es súper difícil de conseguir. Así que si antes hubiera conocido Pampa Direct, el año pasado Santi podría haber tenido su chocotorta. Pero aprovecha que si vos nos estás mirando desde otro país y tenés muchas ganas de hacer este delicioso postre o comer alguna otra cosita rica, podés elegir en la página los productos que quieras. Y recuerda que con el código Caro y Santi vas a tener $5 de descuento en tu compra. Ahora sí, vamos a preparar esta delicia. Como nosotros vivimos en un motorhome, el tamaño de la chocotorta va a ser tamaño motorhome. Yo solamente voy a hacer una pequeña con un paquete de galletitas de 170 gramos y después 150 gramos de queso crema y 150 gramos de dulce de leche, que ahora lo vamos a mezclar. Lo primero que hay que hacer es preparar ya sea leche chocolatada o en café, como preparé acá, para humedecer las galletitas. Esto es de las mezclas más deliciosas que puede haber. Mezclamos el queso con el dulce de leche. Después de remojar las galletas y colocarlas, vamos con la primera capa. Y el proceso se repite en capas en función de la cantidad de galletitas que tengas. Y acá me quedó una que la vamos a usar para la decoración. Que ya está listo para guardar en la heladera y que se humedezca bien. Así mañana está delicioso. Buen día. Qué lindo amanecer frente al mar. Miren qué lindo que está el día amaneciendo en Radatili. ¿Qué se siente tener un año más de vida? Qué buen lugar para amanecer, ¿eh? Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias, mi negra. Hay que levantarse. Qué postal. Disfrutar del cumple ahí al lado de la playita, viendo el mar. Y hemos tomado una decisión. Hoy vamos a viajar, pero está tan lindo este lugar que nos vamos a quedar a pasar el cumple acá. Nos vamos a quedar todo el día acá en Radatili, vamos a salir a cenar, vamos a trabajar acá. Así que cambio de planes. Para el cumpleañeros, milanesitas caseras. Recién fuimos a comprar carne. No tenemos pan rallado, así que esta vez vamos a salir con avena. Muy ricas así. ¡Qué ricura! Y un puré de papa. Feliz, feliz en tu día. Milanesa, puré, mayonesa, una coquita y vista al mar. Mira el patio. Bueno. Gracias, mi amor, por mimarme. Y tenés postre. Y chocotorta de postre. A comer. A ver el veredicto. Espectacular. Me alegro. Las disfrutes. Para terminar el día, estamos literalmente
arriba del mar. Nos vinimos a celebrar. No se ve muy bien, pero... Pero es una cerveza. ¡Salud! Gracias. No me la esperaba. Fue sorpresa. Ay, si te filmo. Sí. ¿Para esta chocotorta la que hiciste vos? No. O sea, esta chocotorta no es la que hice yo. O sea que hoy me voy a comer 2 chocotortas. Sí, así vas a terminar. Decime que volviste a Argentina sin decirme que volviste a Argentina. Nada mejor que parar en la estación de servicio a comprarte una rica medialuna. Ya hemos dejado Radatili, llevamos 1 horita de viaje aproximadamente. Estamos todavía a 900 kilómetros de San Martín de los Andes, así que se viene otro día intenso y largo de ruta. Qué lindo que es Radatili, que es un lugar que me gusta un montón. Nos quedamos 2 noches a dormir ahí. Fabuloso. Ayer salimos a correr por la playa cuando bajó la marea. Alucinante, me encanta ese lugar. ¿Y la media luna? Oh, está tremenda. Y ya nos reincorporamos a nuestra querida Ruta 40, que tantos kilómetros hemos hecho. Volvemos a acercarnos a la cordillera. Nosotros amamos Argentina y de hecho con todas las personas que hablamos de otros países siempre le decimos que Argentina, de todo lo que hemos recorrido en América, es uno de los países más lindos, que tiene de todo para conocer, de todo tipo de paisajes y demás. Siempre hablamos de la Ruta 40, que es una de las rutas más emblemáticas que tenemos, que recorre de punta a punta el país y demás. Pero cosas como estas son muy tristes. Nosotros tomamos la decisión de hacer toda esta ruta por la costa, como les decíamos, para evitar un tramo que está históricamente sin asfaltar. Después, en los videos anteriores vieron todo ese tramo entre Mendoza y Neuquén, que también está sin asfaltar. Y miren lo que es esto. O sea, no puedes avanzar, o sea, una ruta nacional, iba a decir, una de las más importantes del país. De hecho, ahí al costado se armó como un camino. Yo creo que los autos transitan por ahí. Sí, de hecho, mira, ya me parece que hay un camión que lo vi bajar allá, porque no, es intransitable. O sea, miren lo que es esto, como que no tenés más espacio para los pozos. Y eso que estos no son tan grandes como unos que pasamos recién. Parada técnica al costadito de la ruta para almorzar. ¿Cómo viene la cocina por acá? ¿Qué tiene de rico el chef Santiago? No, algo rápido. Vamos a hacer unas ensaladas. Rúcula, lechuga, tomatitos cherry, unos champiñones, debe ser unos huevos duros, aceituna, una ensaladita y sí. Ahora sí, llegó el momento de la chocotorta. ¡Tararán! A ver. Increíble. De la más rica que has hecho. Ah, bueno. Capaz que fue el tiempo de dejarla en la heladera. No sé, pero no sé lo buena que está. Bueno, me voy a comer. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Se acabó tu cumpleaños. Ya está. Hasta que no me termine la torta. Y estamos pasando por las afueras de la ciudad de Esquel, de Trevelin. Todo esto ya lo hemos recorrido antes, así que si sos nuevo en este canal, te invitamos a que veas los videos anteriores. Hemos recorrido todas estas rutas a detalle. Si sos nuevo en este canal, tenés videos para entretenerte y conocer más de nuestro bello país.
belleza de atardecer que nos viene acompañando en la ruta. Vamos a parar a descansar. Estamos llegando a Epuyén. Hemos visto un punto en Overlander. Zarpado de atardecer. Está prendido fuego. Miren lo que es eso, qué belleza. Y ya estamos donde vamos a pasar la noche de hoy. Estamos en una estación de servicios. La verdad es que el día de hoy ha sido muy largo. Hemos manejado como unos 650 kilómetros aproximadamente. Estamos muy cansados. Yo te me agarraste comiendo unos manicitos. Ha sido largo el día de hoy, ¿no? Ya queda menos. Vamos a comer algo y a descansar. Santi acaba de repetir este platazo, que yo les dije que esta salsa estaba muy rica. Muchos de ustedes dijeron qué pinta cuando lo habías hecho y que querían la receta. No tiene mucho. Manteca, cebolla y pimiento salteado. Después le puse el pescado y al último le eché un chorrito de crema de leche. Pimienta y ají molido. Tiene mucha pinta. Así que vamos a comer algo rico, tomar un vinito y ver una peli. Estamos tempranito en la ruta, estamos en estos momentos cruzando justo el límite entre la provincia de Chubut y Río Negro. Recién nos veníamos acordando de lo felices que fuimos cuando cruzamos este límite provincial. Para el que no sepa, a nosotros nos agarró la pandemia en Río Negro, en Bariloche. Y claro, lo primero que hicimos cuando salimos era cruzar el límite provincial a Chubut. Te pedían PCR, cobertura de seguro. Era pero un caos. No te dejaban pasar. Cuando logramos cruzar, nos vino ese recuerdo a la mente de lo felices que fuimos de poder volver a viajar y cruzar entre provincias. Era como cruzar a otro país en ese momento. Yo creo que fue justo cuando logramos salir de Bariloche y cruzamos a El Bolsón. O sea, más allá de que era la misma provincia, y ahí tenemos, bienvenidos al Bolsón. Era una felicidad total de que, o sea, habíamos logrado avanzar. Así que cuántos recuerdos. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to change. Y ya hemos llegado a nuestra casa, digo, a Bariloche de nuevo. Tenemos que aprovechar a hacer unas cositas por acá antes de seguir viaje hasta San Martín, que de todos modos ya estamos mucho más cerca. Nos quedan unos 200 kilómetros aproximadamente. Miren el lugar donde vamos a almorzar hoy. He bajado sin micrófono porque es muy raro que en este lugar no haya viento, así que quiero que disfruten del sonido real. Miren lo que es esta vista del lago Nahuel Huapi. Allá se ve el Cerro Tronador de fondo, con todas las montañas de Bariloche. Vamos a disfrutar de Dina Huapi. ¿Qué tal el patio de hoy? La verdad, después de tantos kilómetros, qué hermosura. Vamos a aprovechar a hacer una parada acá, porque el día de hoy tenemos que correr el penúltimo entrenamiento antes de la carrera. Hoy es sábado, nuestra carrera es el miércoles. Encima el día está divino. Tengo ganas de salir a correr ya, me parece. ¿Antes de comer? Y capaz, no sé. Vamos a ver. Hemos aprovechado a hacer varias cositas en Bariloche. Tenemos que hacer la rotación de las cubiertas. Nos habían sugerido hacerla cada 5.000 kilómetros. Y de paso teníamos una rueda pinchada. Un clavo. Así que ya todo resuelto. ¿Cuánto costó la rotación? 10.000 pesos la rotación y 20.000 pesos el arreglo de la cubierta pinchada. Ya estamos listos acá para comer, trabajar, entrenar y encontrarnos con amigos. You can change me. You can tie me down, I'll be echoes in every place I find. I break the molds with rebels' mind. I'm a hurricane of free. Y hemos llegado finalmente a San Martín de los Andes después de 2.000 kilómetros de ruta.
Qué bien que se porta la jacuneta siempre. Vamos a hacer unas compritas, buscar un lugar para instalarnos y ya contarles muchos más detalles de la aventura que se viene por acá. Hemos logrado el objetivo después de 2000 kilómetros. Ya estamos en San Martín almorzando algo rico. Por acá Santi preparó quinoa con coliflor, brócoli, huevo, almendras, semillas de zapallo. ¿Qué más tiene esto? ¿Queso? Nada ¿Me más. falta algo más? Sí, Es de Santi, todo. Así que vamos a comer, descansar después de tanto trajín de viaje. ¡Qué luquete, mamu! Estamos a un día de la carrera. Hemos estado aprovechando estos días en San Martín a trabajar, llevamos ropa a lavar, pasamos por Scandinavian a buscar nuestra ropa con la que vamos a correr. Mañana en la carrera vamos a aprovechar ahora a salir a correr y probar la ropa para ver que nos sentamos cómodos. Y estoy muy ansiosa, o sea, pero esa ansiedad linda, motivada por todo lo que se viene. Así que acompáñennos a salir a correr un ratito, algo súper tranquilo, es lo que nos indicó nuestro entrenador el día de hoy. Y después vamos a mostrarles cómo empieza toda esta fiesta del Patagonia Run acá en Argentina. ¡Qué ricura este desayuno! Después de una corredita, la verdad que súper bien. Elongamos, aflojamos. Ya estamos listos para desayunar, pasar a buscar ropa que dejamos a lavar e ir para la expo que ya estuvimos viendo los videos y está tremenda. Bueno, ahí atrás pueden ver que está el playón donde estábamos estacionados, que estuvimos durmiendo estas noches. Y acá hay un punto para descarga de aguas grises, descarga de aguas negras y también para cargar agua. Nosotros en este momento estamos cargando agua potable acá y ahí ese motorhome está descargando sus aguas grises y negras. La realidad es que está súper cerquita del estacionamiento, así que si vienen acá tengan en cuenta este tipo de cosas para cuidar los lugares, para dejarlos limpios igual que los encontramos. Para utilizar acá tiene un valor de 10.000 pesos argentinos la descarga de aguas y 5.000 pesos adicionales si uno también quiere cargar agua, que es agua potable que se puede tomar. La verdad que está muy bueno que en las ciudades haya este tipo de servicios para poder disfrutar de la van life y mantener todo en buenas condiciones. Y seguimos con los quehaceres, momento de buscar la ropa. Es muy loco que a esta lavandería habíamos venido hace 5 años justamente, cuando habíamos arrancado el viaje, y nos habían regalado un difusor para poner perfume a la ropa y todavía lo tenemos. Y les contamos que lo habíamos llegado hasta la... Ya tenemos nuestra ropa lavada. Para que sepan, acá en San Martín cuesta 3.300 pesos el kilo del lavado de ropa. Jacuneta estacionada, mate en mano, nos vamos a recorrer la expo, que la carrera arranca a partir de mañana, son varios días, dependiendo de la distancia, hay distintos días de largada. Para que sepan, hay 10 kilómetros, 21 que es lo que corremos nosotros y una que se llama Patagonia Vertical. Esas 3 distancias se corren mañana, después tenés 42, 70 kilómetros, 100 kilómetros y 100 millas. Que son 160 kilómetros, una locura. O sea que el evento dura toda la semana y el día de hoy arranca una expo que es como un, ¿qué sería? Como un mercado, si querés, de diferentes marcas, todas relacionadas al running obviamente. Hay también patio de comidas y un montón de cosas para recorrer, así que vamos a conocerlo juntos. Y esto es abierto al público, pero de todos modos cada deportista tiene ahí un cronograma, no solo con los días de las largadas, sino que también hay que ir a hacer las acreditaciones. La nuestra la tenemos más tarde, así que por ahora vamos a recorrer acá. Acá hay un mapita mostrando todos los stands y encima esta edición que vamos a correr nosotros es la número 15 y es como están todos de festejo porque es los 15 años del Patagonia Run. Así que nada, re lindo ver como el ambiente, la fiesta de carrera que hay. Ayer en la tarde que anduvimos por el centro y hoy a la mañana que salimos a correr, mucha gente corriendo, un ambiente súper lindo y súper sano. Ocupada que está la feria, para el corredor se vuelve loco. Hay absolutamente de todo, todas las marcas, geles, barritas, ropa, mochila, chalecos, polaina, ropa de abrigo, lentes, relojes. La verdad que está buenísimo. Si vienen a correr, organícense, vénganse antes para poder disfrutar porque está espectacular. Así compren o no compren, vale la pena venir a recorrer.
hemos copado en la expo, estuvimos un montón de tiempo recorriendo y ahora nos estamos yendo a acreditarnos para la carrera. El hotel de la acreditación está a un par de cuadras, así que estamos yendo para allá. Les seguimos mostrando todo el hermoso ambiente que hay alrededor de la carrera. Acá en este hotel es la acreditación, miren. Es importante que hay que reservar el turno para la acreditación justamente para que no se amontone tanta gente. Y ya estamos listos para hacer la acreditación. Es importante el certificado médico y el DNI. Ya estamos listos, acreditados, con todo el kit retirado. ¿Estás nerviosa? No, estoy motivada, o sea, esa motivación, esa ansiedad linda. Así que ahora vamos a ir al motorhome y vamos a abrir las bolsas para mostrarles todo lo que nos dieron en el kit. Había un montón de gente, nos contaban que hay casi 10.000 inscriptos para la carrera, pero la verdad que la acreditación rapidísimo, muy bien organizado. En un ratito tomaron todos los datos, verificaron todo, así que todo espectacular. En la categoría que vamos a correr nosotros, que es 21 kilómetros, son 1.200, dijo. 1.200 personas. Qué tremendo va a ser la largada mañana. Bueno, ya estamos en casa. Miren qué facha la bolsita del kit. Viene con un papelito acá donde hay información del corredor. Bueno, tu número de corredor, que ahí ya los voy a mostrar adentro. Viene con un número que va en la pechera. La distancia que cada uno corre, el nombre, la categoría. En este caso yo corro 21K en la categoría masculino de 30 a 39. Y el corral desde donde salís. Uno pone el tiempo estimado que cree que le va a poner. Entonces los más rápidos salen adelante, los más lentos salen atrás. Nosotros estamos en el quinto corral. Y el talle de remera que te dan, que ahí le vamos a mostrar. Una bolsita con comida. La remera, un par de medias rosa, también medias de compresión, que son medias que te ajustan los músculos para mejorar la circulación. Y además dicen Patagonia Run, ahí miren qué fachera, haciendo juego con la remera. Una revista de la carrera, que hay un montón de información de las distancias, dónde están los puestos de hidratación y demás. Este año es la edición número 15, así que es una edición especial, hay un montón de cosas. Unos stickers de Columbia, re facheros. Y por acá está el número de corredor, el mío es el 3406. Acá tenés la altimetría, que un montón van a creer por qué está puesto al revés. Y está justamente porque uno lo lleva puesto acá para que el número se vea, y si uno tiene alguna duda de la altimetría puede hacer así y mira a ver en qué lugar está y saber si le toca subida o le toca bajada. Y esto viene con un pin de regalo de Patagonia Run. ¡Ay, está re fachero! Qué bonito. Los ganchitos para colgarte el número en la remera, y acá atrás viene con un chip. Este chip lo que hace es tomarte el tiempo cuando vos pasás por la largada y cuando llegás. Entonces te cuenta el tiempo real que tardaste. Porque si uno larga, por ejemplo, más atrás, capaz que pasan 2 o 3 minutos en el momento de la largada. Recuerden que en nuestra categoría va a haber 1.200 personas saliendo todas juntas a correr en el mismo momento. Entonces esto está bueno porque vos sabés el tiempo que le pusiste. Nosotros vamos a correr 21 kilómetros. La largada es en la base del Cerro Chapelco. Vamos a empezar con un montón de subida. Acá vamos a tener un pass, que son puestos de asistencia en donde hay comida, hay agua, por cualquier cosa hay médicos. Vamos a seguir subiendo hasta el filo de Chapelco. Después de llegar al filo vamos a empezar a bajar. Vamos a tener otro puesto de hidratación y alimentación. Vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir y esa subida, acá sabés cansado. dicen que es bastante dura. Bueno, esa ni que hablar, pero acá es como que ya querés llegar. Largamos mañana a las 11 y el horario de fin de llegada como máximo es 18:30. O sea, 7 horas y media del horario de corte. Si llegás después de eso, como que no cuenta como horario de finalización de la carrera. Y en esta bolsita hay un jabón, unas galletitas, gomitas, turrón, un paquetito de yerba y un cuellito. A verlo. A ver. Mira. Es el Patagonia Run. Ah, sí. de Patagonia, está recopado. Esto se puede usar así, así. No sé, hay un montón de formas para usar, están buenísimos. Buen día, hay caos. Buenas. Al caos del motorhome se llama el caos de ir a una carrera con todas las cosas que hay que ponerse.
Así que bueno, hemos dormido en el playón de San Martín que les mostramos ayer. Nos estamos cambiando y nos vamos para la base del Cerro Chapelco, que es donde larga la carrera. 8:20 de la mañana, pasando por el cartel de San Martín de los Andes. Mucha tranquilidad se ve por acá. ¿Cómo estamos para el día de hoy? Muy motivados, muy motivados. ¿Algo de ansiedad, nervios? No, nervios no, pero siempre da ansiedad la carrera. Y ahora empieza a incrementar hasta el momento de la largada, cada vez más. Yo tengo una cosita ahí en la panza que no sé, es difícil de explicar. Pero miren lo calmada que está el agua, es un espejo, o sea, es una excelente noticia de que no hay viento. El pronóstico para el día de hoy es muy bueno. Ya mañana, para los que les toca correr a partir de mañana, aparentemente no va a estar tan lindo. Y ahora tenemos que avanzar unos 10 kilómetros hasta la base del Cerro Chapelco. Desde acá largamos hoy y todos los que corren Patagonia Run Vertical 10 kilómetros y los que corremos 21. Miren qué linda vista. Están las nubes súper bajas, se ven ahí. Y miren qué bellos los colores del otoño, qué hermoso. La verdad es que es re lindo todo el ambiente que se ve por acá. Nosotros vinimos tempranito con nuestro propio vehículo, pero si uno quiere también puede aprovechar el traslado que te da la organización. Ahora nos vamos a desayunar. Y ya estamos listos, miren lo que son estos looks completos para la carrera. Si quieren ver toda la preparación, Caro acaba de hacer un reel con toda la ropa que llevamos puesta para que vean en Instagram. Así que ahí vamos a estar publicándolo, estoy muy motivada. Faltan 20 minutos y largamos. ¡Largamos! Llevo 3 kilómetros y medio, 34 minutos. Hermoso. Recién ahora se abre un poco la carrera y se puede trotar. Estuvo bastante trabada al principio. Vamos bien. 5,3 kilómetros, 48 minutos. Hemos llegado al primer pass, primer puesto de hidratación. Bueno, acá uno puede tomar algo. Power, agua. Vamos, 6 kilómetros y medio. Como verán, hay partes que se puede correr y partes como esta. Miren lo que estamos encarando, la subida al filo para llegar al punto más alto de la carrera. Oh, tremenda la subida al filo. La vista. Qué buena onda. Ya estamos en el filo, hemos hecho la parte más difícil. Estoy muy motivada, me siento mucho mejor, más leve de lo que me imaginaba. Las vistas alucinantes. 1 hora 40 de carrera, 10 kilómetros y medio. Hemos llegado al segundo pass, el último. Ya de acá queda el último tirón hasta la llegada. Van 16 kilómetros y medio, 3 horas de corrida, 3 horas 10. Y venía muy bien, bueno, hace un rato bastante cansada, pero ya me había logrado recuperar. Y ahora viene como la parte más dura del final, una subida ahí súper empinada. Me agarró un dolor en el aductor muy feo, que cuando piso en la subida me vira. Así que he parado a andar y a recuperar mi cara. Esperemos que la recupere. ¡Vamos que estamos! 20,8 kilómetros, la llegada ahí. ¡Vamos! ¡Vamos que estamos! ¡Qué emoción! Escuchar a toda la gente en la llegada, muy copado. ¡Dale, Sati! ¡Vamos! Llegando a la meta en nada.
felicitaciones. Estoy re contenta. La mugre que tiene A ver. mi cara. Pienso que, o sea, en un momento que tenía mocos me había limpiado y sale todo lleno de tierra. Había mucha polvo, mucha tierra suelta. Así que, bueno, nada, estamos llenos de tierra. La verdad es que estoy feliz de haber corrido mi primera media maratón y en la montaña me encantó. Voy a dar mi experiencia siendo de la primera vez. Lo disfruté muchísimo, que está buenísimo. El ambiente, o sea, como el ambiente de todo es re lindo y la gente vos ves que está yendo ahí disfrutándolo. Y por otro lado, a mí me hizo sentir como muy bien el hecho de que este tipo de carreras, que son trail running, carreras de montaña, son muy parecidos en realidad a lo que nosotros hacemos todo el tiempo, que es hacer trekking en la montaña. De hecho, todas las subidas, digamos, gente como nosotros, no los de elite que metieron la carrera en 1 hora 44 el que ganó, el resto de los mortales, en las subidas uno va caminando y demás y ofrece una experiencia súper linda para vivir alguna vez en la vida. Obviamente que no hace falta arrancar con los 21, hay distancias más cortas, tipo los 10 kilómetros, pero a todos aquellos que nos han estado mandando mensajitos de qué bueno, que se han motivado a correr, nada, a intentar ahí ponerse metas, objetivos chiquititos para ir después avanzando. Así que estoy feliz de esta experiencia y más feliz que vivimos en un motorhome, porque ahora salimos de la carrera y nos vamos a bañar ya para estar listos. Contame a vos, quiero escucharte a vos, ¿qué tal fue tu experiencia corriendo por primera vez el Patagonia Run? La verdad que una carrera re linda, dura porque tiene mucho desnivel, pero muy linda, muy bien marcada, los puestos de hidratación espectaculares, pese a que es una de las distancias más multitudinarias, la largada estuvo espectacular. Obviamente que al principio hay tramos que uno se traba un poco, pero se pudo correr súper bien. La organización estuvo genial, toda, desde la acreditación, el estacionamiento, la llegada, todo, la verdad que espectacular. Un 10 la organización del Patagonia Run. Nos vamos a bañar. Y como es así de intensa en nuestra vida, ya le vamos a dar marcha a las lagunetas, porque en 7 días nos vamos a hacer cumbre al Champaquí, la montaña más alta de Córdoba, con casi 35 creo jacuneros de ustedes que se han sumado al viaje, así que va a ser también para nosotros la primera vez haciendo un viaje grupal. Nos bañamos y nos vamos para Córdoba. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video, que siguen nuevas aventuras y créannos que estamos muy cerquita de contarles cuál será nuestro próximo contenido.